Salud, muchachos, espero todos se encuentren muy bien. Esta es la última clase que vamos a ver, ya que en esta abarcamos el último tema que se les va a evaluar a ustedes en el examen que van a aplicar. Igual que todas las semanas les digo, espero que se cuiden bastante, que se encuentren muy bien de salud y que tanto ustedes como sus familiares se encuentren, ¿verdad?, de la mejor manera posible y ojalá que se sigan cuidando bastante. Bueno, esta clase vamos a ver las formas de expresar las preferencias y el principio de legitimidad en nuestro país. Vamos a hacer una pequeña recordatorio, ¿verdad?, de lo que vimos con respecto al control político democrático horizontal, que fue parte de lo que vimos la clase anterior o las semanas anteriores. Este sistema de fiscalización, vigilancia, competencias cruzadas y responsabilidades que tienen las instituciones y poderes del Estado entre sí. Su premisa fundamental es que mediante el control entre una y otra institución y uno y otro poder y las competencias se distribuyen de manera equitativa, siempre respetando la autonomía y la independencia. Se le llama horizontal porque en teoría es un control que se da entre iguales. Estos pueden ser entre instituciones o pueden ser entre diferentes poderes que tienen el mismo rango o rango similar y una condición política o jurídica equivalentes. Entonces, ¿cuál es ese control político cruzado? Por ejemplo, que el, el poder legislativo vela por lo que se vela por lo que hace el poder ejecutivo, por ejemplo. Y el poder legislativo se ve también, lo vela o lo vigila, lo fiscaliza también, por ejemplo, el poder judicial, a través, por ejemplo, eh, de la sala cuarta o la sala constitucional, ¿verdad? Cuando se va a aprobar alguna ley, tiene que pasar primero por sala constitucional, a ver si esa ley incumple con lo que ya está establecido en nuestra reglamentación, ¿verdad? No es solo eh, que los diputados digan se va a aprobar tal ley, no, ¿verdad? Sino que tiene que pasar primero por esa fiscalización de otro poder. Entonces, es esa fiscalización que se da entre diferentes instituciones o diferentes estados que mantienen un rango similar, pero que se da entre ellas. Por ejemplo, que si yo voy a comprar tal cosa, entonces pasa por esa institución, que también se ve regulada por esa otra institución, ¿verdad? Entonces, es este control cruzado que se da para evitar, primero, que una sola institución o algún solo poder tenga la totalidad del poder o eh, ah, eh, un control totalitario, ¿verdad?, del poder y, ¿verdad?, y además evitar fraudes, eh, corrupción, etcétera, ¿verdad? Todo esto que a pesar de que aún se da, ¿verdad? Si no existiera este control y esta fiscalización entre instituciones, ¿verdad? Fuera todavía muchísimo más. Ahora bien, el que vamos a ver un poquito más es el control político democrático vertical. Cuando se habla de control político democrático vertical, se hace referencia a aquel sistema de rendición de cuentas, participación ciudadana y espacios de intervención del individuo en la toma de decisiones y en la expresión de sus ideas, inquietudes, petitorias, reclamos, denuncias y aportes. Este control es el que hace que el ciudadano común y corriente hacia los poderes e instituciones del Estado, siendo el conjunto social el principal poder dentro de un sistema de gobierno democrático llamado habitualmente pueblo. Entonces, ¿cuál es este control? En palabras más sencillas, es ese control que ejercemos nosotros los ciudadanos comunes y corrientes hacia las instituciones o hacia los poderes de la República,
hacia los poderes políticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, es eso que yo exijo que den cuenta de lo que están haciendo, participo en los procesos de elección, de participación, expreso lo que yo pienso, lo que en mi comunidad se utiliza o lo que es necesario, ¿verdad? Busco soluciones. Entonces, es toda esa participación que proviene de mí como un individuo, que yo no formo parte del poder ejecutivo ni legislativo, ¿verdad? Ni de ningún poder del Estado, ni de ninguna de estas instituciones, sino que soy un ciudadano común y corriente exigiendo cuentas y velando porque todo se dé también de manera correcta, ¿verdad? Es esa fiscalización que se hace de este punto. Entonces, algunos ejemplos prácticos de control político democrático vertical, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, los poderes del Estado, las instituciones públicas y los partidos políticos, ¿verdad? Que los poderes del Estado deben rendir cuentas, ya lo sabemos, las instituciones públicas deben de velar por el bienestar del pueblo y los partidos políticos son electos por el pueblo. Entonces, nosotros como pueblo debemos exigir el cumplimiento de estas tres condiciones, que los poderes del Estado rindan cuentas, que las instituciones públicas velen por mi bienestar y que los partidos políticos, ¿verdad?, que son electos por nosotros, cumplan lo que nos prometieron, ¿verdad? Cumplan su rol dentro de la sociedad, nos escuchen en nuestras necesidades, etcétera, ¿verdad? Entonces, este es el rol principal del pueblo, ¿verdad? Esto es a lo que llamamos control político vertical. ¿Por qué? Porque ya no es entre pares como era el horizontal, ¿verdad? Que era equitativo entre instituciones, sino que ya es de nosotros como pueblo hacia ¿verdad? Hacia estos poderes o estas instituciones que están más arriba, ¿verdad? Pero que nosotros como pueblo, como los ciudadanos que los pusimos en esos puestos, exigimos, ¿verdad?, que se den todos los procesos de manera transparente, que rindan cuentas, que se vele, ¿verdad?, por nuestro bienestar, etcétera. Ahora bien, el control político vertical, ¿verdad?, abarca diferentes formas de expresarse, ¿verdad?, o se puede aplicar de maneras diferentes. Lo primero es la participación ciudadana, ¿verdad?, que pone en práctica cuando el pueblo mismo toma decisiones y no deja toda la responsabilidad en los representantes en los cuales ha depositado el poder. Y esto, ¿verdad?, se puede dar de diferentes maneras. Por ejemplo, consultas populares, que eso, ¿verdad?, es que si en mi municipalidad hay alguna reunión o el comité cantonal o el comité de deportes, ¿verdad? Cualquier comité que tenga que ver en mi comunidad, que vele, ¿verdad?, por el desarrollo de alguna actividad o de algún proceso, formar parte de eso, porque ya eso me está involucrando y no se está haciendo solo lo que otras personas quieren o lo que otras personas piensan, sino que yo ya estoy involucrado en ese proceso. El referéndum, ¿verdad? Que ya también lo conocemos, que es este proceso que ya es a nivel nacional, ¿verdad? Que el referéndum, el único que se ha dado en nuestro país fue con respecto al TLC. El referéndum sabemos que lo que busca es una consulta popular, pero es de carácter vinculante, eso sí hay que tenerlo muy claro. Cuando hay una consulta popular común y corriente, ¿verdad? Que no es vinculante, eh, el pueblo puede decir, pero al final las decisiones las toman eh, los, eh, los, los altos mandos o los poderes del Estado, etcétera. Pero en el referéndum, la consulta, ¿verdad?, popular es de carácter vinculante, entonces si gana el sí, por ejemplo, como fue en el TLC, sí se pasaba la ley, sí se aprobaba y ya, ¿verdad?, pasaba a hacer, ¿verdad?, la voluntad del pueblo expresada directamente. Entonces, cuando hablan de vinculante, tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Pero participación ciudadana engloba todo esto que les menciono, ¿verdad? Participar, involucrarme, analizar lo que está sucediendo, no dejar que nada más, porque yo elegí el presidente, yo elegí los diputados, que hagan lo que quieran, ¿verdad? Sino que yo tengo que velar como ciudadano y participar para que también mi palabra sea escuchada.
El segundo, ¿verdad? Es la Contraloría de Servicios, ¿verdad? Que lo primero es que los ciudadanos juzgamos el labor como un excelente, bueno, malo, regular, etcétera, ¿verdad? Según sea el caso. Ese es el primer eje, ¿verdad? O como esa Contraloría de Servicios, a, a- a manera más sencilla de decirlo, eh, que somos nosotros como ciudadanos los que sí vamos a alguna institución y no se nos atiende como se nos debería atender, entonces ya nosotros podemos poner quejas o ya comunicarnos con otras personas, decirles es que no se está atendiendo así, ¿verdad? Entonces es eso más sencillo, ¿verdad? Más coloquial entre lo que yo converso con otra persona, pero que a la vez, ¿verdad? Funciona como un filtro de las cosas que se están haciendo mal sin necesidad, ¿verdad?, de acudir a el segundo punto, ¿verdad? Que ya el segundo punto ya es a nivel más formal, que son instituciones como, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes, la Defensoría del Consumidor, la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Evaluación, ¿verdad? Que ya son instituciones que sí yo hablando, ¿verdad? O lo que más coloquialmente, ¿verdad? Se da entre vecinos, entre la comunidad, si no llegó a una solución, ¿verdad? Del problema, ya uno puede acudir, ¿verdad? A cualquiera de estas instituciones que velan porque cualquier institución pública, etcétera, ¿verdad? Cumpla con su deber de manera óptima, ¿verdad? Entonces, son como estas dos líneas. Primero, ¿verdad? Pues lo que sucede, ¿verdad? En decir que está bien, que está mal, que no me gustó el servicio, ¿verdad? Y los comentarios entre mi núcleo, ¿verdad? Mi comunidad, mis vecinos, etcétera. Y si ese no funcionó, ya, ¿verdad? Acudir a instituciones que velan por esta porque se hace de manera, ¿verdad?, óptima todo este proceso. El siguiente, ¿verdad?, es el voto electoral, que es el acto mediante el cual el ciudadano expresa su preferencia por determinada alternativa u opción, ¿verdad?, que ya esto lo sabemos muy bien, espero que todos lo sepan muy bien. Las características del voto en nuestro país, universal, ¿verdad?, que cualquier persona puede votar. eh, a partir, ¿verdad? Claro, de los 18 años, eh, que es libre, que es secreto, ¿verdad? Todas estas características que ya lo tenemos claro y que es una forma, ¿verdad? En la cual yo como ciudadano expreso mi opinión, participo en la política, ¿verdad? Y por último, la rendición de cuentas y la transparencia, ¿verdad? Hay que tener claro que cuando hablamos de rendición de cuentas, nos referimos a la obligación, la ética, moral y legal que tienen las instituciones y funcionarios públicos de comunicar e informar a los ciudadanos las acciones realizadas o no realizadas y el porqué de las decisiones tomadas, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro. Todo funcionario público y toda institución pública tiene el deber de rendir cuentas si son llamados a rendir, ¿verdad? De alguna manera extraordinaria o ya por sí solo cada cierto periodo se debería de rendir cuentas. eh, entonces, ¿verdad? Hay que tenerlo claro, forma parte de esa transparencia, de decir lo que se está haciendo es esto y esto y esto, ¿verdad? No tengo nada que ocultar, no hay nada que se está haciendo ilegalmente, ¿verdad? Porque si yo no rindo cuentas, a los demás de lo que yo estoy haciendo, esto puede, ¿verdad?, generar duda y, ¿verdad?, procesos también corruptos. Y, ¿verdad?, para sintetizar todo esto que hemos visto, eh, hay que ver, ¿verdad?, esto que les hablo, ¿verdad?, los diferentes controles que se dan, que le dan, ¿verdad?, legitimidad a nuestro sistema democrático. Los primeros, ¿verdad?, son el control político democrático horizontal, que es los que habíamos visto en las clases anteriores y que retomen nada más muy pequeñito al principio de la clase, ¿verdad?, que son este control que sea entre instituciones y poderes, ¿verdad?, de un mismo rango, ¿verdad?, que se da de manera equitativa. Y el de abajo, ¿verdad? Que es este político democrático vertical, que es la que se da entre el pueblo y las instituciones y funcionarios y poderes de la República, y que ambos
controles, ¿verdad? Tanto el horizontal como el vertical se da a través de la participación ciudadana, el voto, el referéndum, ¿verdad? Y demás procesos de participación ciudadana, eh, la Contraloría de Servicios y a través de la rendición de cuentas y la transparencia, ¿verdad? Que es parte de todo lo que les mencioné al final. Y por último, ¿verdad? Vamos a ver algunas organizaciones de intermediación en Costa Rica. ¿Verdad? Hay que tener claro que las organizaciones sociales, hay muchísimas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Que buscan esa transparencia, ¿verdad? También y ayudar a los ciudadanos, a los trabajadores, etcétera, a que también los procesos se den de manera correcta, ¿verdad? Que no hayan ni discriminaciones, ni procesos indebidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles organizaciones sociales hay en nuestro país? Hay muchísimas, ¿verdad? Van desde los partidos políticos, desde los sindicatos, desde las asociaciones solidaristas, las cooperativas, las ONG, las cámaras patronales, ¿verdad? Son solo algunas de las organizaciones sociales en nuestro país. ¿Qué es lo que buscan estas organizaciones? Buscan eh, llegar a la opinión pública mediante los medios de comunicación colectiva, ¿verdad? ¿Cuáles son los medios de comunicación colectiva en nuestro país? La radio, la prensa y la televisión. ¿Para qué? Para ejercer una poderosa influencia dentro de la sociedad y que como ideal todos lleguemos a fortalecer nuestro sistema político democrático. Entonces, ¿qué es este proceso, verdad? Que les desgloso eh, en este mapita, ¿verdad? Es que hay que tener claro que hay muchísimas organizaciones sociales que se comunican, ¿verdad? O que utilizan los medios de comunicación para llegar a nosotros como ciudadanos y, ¿verdad? Ejercer influencia, ¿verdad? O reflexión o análisis de diferentes procesos que pueden estar a mal, ¿verdad? Y que nosotros como ciudadanos ejerzamos presión para fortalecer nuestro sistema democrático. Como por ejemplo los sindicatos. Lo que más vemos, ¿verdad? Son las huelgas. Y a veces nada más decimos, hoy otra huelga, ¿verdad? Y ustedes, ya hay uno que otro bien famoso, ¿verdad? Que apenas lo ven en la tele, ya a más de uno se le revuelve la tripa porque dice, ay, ya cerraron la calle, ya hay presas, ya horas, ¿verdad? Y para llegar a las casas, ¿verdad? Pero es parte del proceso de presión, ¿verdad? De que las personas ojalá supieran eh, cuál es el conflicto, cuál es el problema, qué es lo que se está violentando, qué es lo que se está buscando con esta huelga, por ejemplo, y así, ¿verdad? Hacer una reflexión, un análisis de que si esto debería cambiar, si hay algo que debemos mejorar, etcétera, ¿verdad? Entonces son todas estas organizaciones que buscan esta intermediación entre tanto las instituciones, ¿verdad? Ya públicas específicamente, o los poderes del Estado, y nosotros, el pueblo, ¿verdad? Eh, que debemos ejercer todos los mecanismos de participación y de presión a los poderes, ¿verdad? De la República o a las instituciones políticas o públicas, perdón, para que éstas actúen de manera correcta, ¿verdad? Entonces, las mejores o la forma más eficiente normalmente son pertenecer o estar apoyado por alguna de estas organizaciones para, ¿verdad? Yo lograr que los procesos siempre sean, ¿verdad? Lo más transparentes y los menos corruptos posibles. Y bueno, ya esto es todo por hoy y por todos los temas que teníamos que ver este año. Igual como les digo siempre, espero que todo les haya quedado claro. Y cualquier duda, cualquier consulta, nada más me indican. Ojalá se sigan cuidando bastante. Y, nos vemos la siguiente ocasión, ¿verdad? Muchísimas gracias y a cuidarse bastante.